Ok, muy bien. Pues para empezar, quiero leerles la semblanza de los dos maestros, bueno, el doctor Alvarado y el maestro Chávez que tenemos acá. Salvador Alvarado Garibaldi, licenciado y maestro en Sociología, doctor en Administración Pública, diplomado en Ideas e Instituciones Políticas y en Políticas de Juventud por el Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto de la Juventud de España. Es profesor visitante en la Universidad de Murcia, España, y actualmente es profesor titular C de la ENS UNAM. Fue consejero universitario y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha desempeñado como asesor del secretario general de la UNAM, jefe del Centro de Estudios de la Juventud de la SEP-CONADE, secretario de Apoyo y Desarrollo Escolar y secretario general de la ENS-UNAM, así como secretario de Servicios Institucionales del CONALEP, entre otros. Es autor de los libros Jóvenes y Drogas, editado por la UNAM y la PGR, Apuntes para el análisis de Estado, editorial Miguel Ángel Porrúa, Desarrollo Ciudadano, texto para Bachillerato, ediciones BT, Apuntes para una política de juventud, editorial Orfila y La huelga universitaria del milenio, elementos para comprender los comportamientos radicales, también de la editorial Orfila. Es coordinador y coautor de los libros colectivos Revolución y Estado Mexicano, Las promesas del pasado, las deudas del presente, de Porrúa, y Garantías individuales y derechos sociales en el centenario de la Constitución, editorial Orfila. Ha publicado diversos capítulos en libros colectivos y artículos en distintas revistas relativos a los temas de juventud, políticas públicas, participación política y análisis del Estado. Recientemente coordinó el libro El tiempo de Salvador Alvarado, el ideólogo, legislador y creador de instituciones 100 años después, bajo el sello de editorial Orfila. El maestro Humberto Chávez es licenciado en psicología y especialista en psicoanálisis lacaniano por la UAM Xochimilco. Es maestro y doctorante en administración pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Laboró por más de una década en el sector público y privado, 30 años en la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM como funcionario, profesor y conferencista en la licenciatura y posgrado. También fungió como director del plantel en el CONALEP. Actualmente es expositor en cursos del Centro de Educación Continua de la ENS UNAM. En años recientes ha tomado cursos y diplomados de actualización en temas de salud mental, adolescencia, amor y soledad, abordamiento de personalidad límite en el Centro ELEIA. Asimismo, ha tomado cursos en Antropología e Historia de México, Códices e Historia del Libro en el Centro de Estudios Mexicanos del Reino Unido, UNAM, y sobre Grecia como modelo paradigmático en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bueno, Alvarado y Humberto nos van a hablar sobre una escuela para la integración social, justa, humana y ciudadana. Bienvenidos y les damos la palabra. Adelante, Salvador, adelante, Humberto. Maestro Humberto, qué gusto saludarte. ¿Ya me escucho? Gracias, igualmente. ¿Ya me escucho? Sí, sí, sí. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. En primer lugar, bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores del Centro Mundial de Estudios Humanistas, a las maestras Rosalba Laguna y Lourdes Cuellar y al doctor Salvador Alvarado por la invitación a este importante evento académico. Quiero dedicar mi participación a la memoria del maestro José Luis Sáenz Villanueva, mi primer jefe y amigo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien pues infortunadamente nos dejó hace algunos días. En el tiempo asignado me centraré en tres aspectos que estimo muy importantes para contribuir al abordaje de nuevos caminos humanistas ante la crisis terminal del sistema imperante, tal y como lo define el objetivo del simposio. En primer lugar, una conceptualización esquemática de lo que es el proceso general de construcción de un humanismo. En segundo lugar, algunos apuntes sobre la situación actual caracterizada por algunos expertos como crisis civilizatoria en detrimento de procesos de humanización.
Y finalmente, en tercer lugar, algunos aspectos de los que puede y debe hacer la escuela como una institución educativa, considerando como objetivo la construcción de una mayor y mejor humanización como un proceso continuo. Bien, pues abordo el punto número 1, un ciclo vital humanizante o deshumanizante. Los humanos como seres vivos que somos sistemas abiertos, que dependemos de los recursos materiales e inmateriales que dispone el entorno social para sobrevivir. Por ello, la vida nos impulsa y nos motiva periódica e intermitentemente a expresar nuestras necesidades hacia el exterior en forma de deseos, demandando y buscando él o los objetos de deseo que se constituyen potencialmente como objetos satisfactores para sobrevivir y realizarnos como seres humanos. Una vez que incorporamos diversos recursos y con ello obtenemos satisfacción, vendrá pues un estado y una sensación de saciedad y calma, mientras aprovechamos de algún modo lo incorporado, y volveremos en algún momento a experimentar necesidad para reiniciar este ciclo. Si los satisfactores los obtenemos con regularidad, oportunidad y calidad, junto con la satisfacción, construiremos también a nivel psíquico, a nivel mental, una representación positiva de nuestra experiencia. Ello, claro que nos permitirá desarrollar un sentido de la expectativa, de la previsibilidad, de la satisfacción futura y un sentido de confianza en quienes nos proveen y, consecuentemente, esto puede generar una sensación de bienestar, pues nuestra esperanza está fincada aún en la ausencia temporal del satisfactor. Este ciclo de lo bien logrado es lo más humanamente construido. De otro modo, en situaciones socialmente difíciles, puede ser que no haya un objeto satisfactor, pero que exista la posibilidad de posponer o sustituir en un tiempo razonable el proporcionar dicho objeto y que finalmente se cierre temporalmente el ciclo con una satisfacción y bienestar. En el peor de los casos, un mal escenario, puede haber una negación demasiado prolongada o absoluta del objeto satisfactor o que éste se proporcione sin la calidad necesaria, todo lo cual dará como resultado una sensación de vacío, insatisfacción y frustración. La representación mental que se genere será sin visión de futuro, de desconfianza, desesperanza y malestar, todo lo cual nombramos como un proceso de deshumanización. Bien, sobre el punto 2, el estado actual de crisis civilizatoria. En entrevistas periodísticas recientes al doctor Fernando Buenabad, científico mexicano en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y del doctor Ramón Grossfogel, científico social puertorriqueño en la Universidad de California en Berkeley, apuntan hacia una situación actual caracterizada por un sistema económico y un sistema civilizatorio en crisis. Por su parte, el doctor Buenabad nos habla de una guerra cognitiva y la manipulación de mentes, debido a que el capitalismo ha requerido siempre de una plataforma ideológica y que hoy en día ha terminado siendo, como cuerpos de pensamiento, un conjunto de ideas y filosofías retrógradas. Afirma que se trabaja en el cerebro de las personas, con el fin de desconocer un vínculo obligatorio de la noción de verdad. Y que hay una dinámica y un sistema de negación de conocimiento de los hechos en el mundo de las personas en función de acontecimientos sociales y que hay un propósito de convencer, de echar atrás lo aprendido históricamente, que es lo que nos da identidad de clase, identidad histórica e identidad cultural. Ahora se valora el desconocimiento y la ignorancia. Se suplanta el conocimiento que fue alguna vez crítico por suposiciones. Se va creando entonces, nos dice el doctor Buenabad, una falsa conciencia, con lo que medianamente se supone o presupone por su propio análisis o por una corriente de opinión o sentido común. El doctor Buenabad menciona también que hay todo un programa de manipulación mediática
el control de la opinión pública, la distorsión de información y las fake news como un problema social, político, filosófico y civilizatorio de primer orden. En algunos países se da una guerra ideológica disfrazada de revolución cultural. Se da también el advenimiento de vocablos como la libertad. En el fondo significa libertad de mercados. La comunicación se vuelve una forma de crear la realidad. Lo que se pronuncia es real. Sobre todo la palabra con poder de mercadotecnia, publicidad y propaganda. En cuanto a democracia, el término democracia se coquetea con la idea de que el voto provenga solo de los calificados para votar, pues en la base hay, según esta suposición, una masa ignorante que no sabe, no entiende y es guiada por impulsos, arranques y seducciones coyunturales. Esa es la llamada guerra cognitiva. Por su parte, el doctor Grossfogel nos dice que hoy en día la crisis se da en el sistema económico, pero también en el sistema civilizatorio. Él define que en el proyecto de modernidad hay un principio organizador, el racismo, fundamentalmente como un proceso de inferiorización y deshumanización. Como principio de organización del capitalismo, además del patriarcado, el eurocentrismo, el dualismo separa lo humano de la naturaleza, definiendo a esta como salvaje y violenta, por lo que entonces hay que dominarla, controlarla y explotarla. Hay humanos que han sido clasificados como no humanos, vistos como parte de la naturaleza en ese dualismo cartesiano, o sea, seres inferiores a exterminar, controlar, dominar y explotar, pues la naturaleza es violenta, que es a donde pertenecen, según estas afirmaciones. Hoy tenemos a las ultraderechas, nos dice el doctor Grossfogel. Por un lado, una nacionalista y fascista, que son bomberos del capitalismo que quieren salvarlo, desvían y canalizan el descontento de la clase trabajadora blanca ante la crisis y lo dirigen contra el obrero trabajador en peor situación, considerando racialmente inferior. Por otro lado, está la del capitalismo financiero, representada en Davos, para la cual el capitalismo colapsará y no se salvará, e inventan un nuevo sistema económico, peor que el actual, que algunos han llamado tecnofeudalismo, con la robotización de los seres humanos, lo que se viene definiendo como transhumanismo. El doctor Grossfogel conceptualiza esto como un proyecto fascista y perverso, pues argumenta que la actual crisis ecológica no corresponde a un problema estructural ni civilizatorio, sino aritmético. Hay demasiados seres humanos. Por mi parte, añado la observación de que quienes lideran estos proyectos perversos muestran personalidades de un tremendo narcisismo, considerándose como los mejores productos de la civilización, los verdaderamente dignos de sobrevivir en el planeta. Una gran omnipotencia también, creyendo que poseen todos los lazos de poder, de control del mundo, ignorando otros nodos de poder igualmente importantes. Una voracidad por conquistar y apropiarse por la fuerza, no solo de las mentes y cuerpos de las personas, sino de territorios que legítimamente pertenecen a otros. Consiguientemente, una gran agresividad y destructividad, con tendencias y decisiones incluso de exterminio, para lo cual ignoran las leyes, tratados y el derecho internacional sin resquemor alguno. Sobre el punto 3, lo que puede y debe hacer la escuela por el humanismo. Ante las situaciones planteadas, la escuela, en la consideración de que estamos pensando que se imparte educación superior a sujetos sociales que son en conjunto adultos jóvenes, tienen un papel complejo pero no irrealizable. Como decía hace rato la maestra Lourdes, utopías pero que sean realizables. Y es algo sumamente trascendente en este contexto de crisis civilizatoria, para contribuir desde una perspectiva humanista a contrarrestar esas fuerzas retrógradas en la formación y potenciación afectiva, emocional e intelectual del alumnado. Es decir, que privilegie la razón, el conocimiento, la verdad, la evidencia científica por un lado, y que revitalice
aquello que se ha construido como oscuro, frustrante y desesperanzador, aparentemente sin solución para las problemáticas humanas sociales de hoy en día. De manera general, como la afirma el doctor Grossfogel, se trata de superar la modernidad y construir un nuevo sistema civilizatorio. Y además retoma la propuesta del doctor Enrique Dussel en el sentido de tomar en serio la producción y reproducción de la vida. Hay una vasta bibliografía desde la psicología social, la sociología, la comunicación, la antropología y otras ciencias sociales, de contenidos teóricos y prácticos, manuales que usados de manera programática y estratégica son herramientas muy útiles para develar esos planes y acciones manipuladoras y deshumanizantes, para reducir sus efectos como las posiciones racistas discriminatorias que se impulsan a través de tecnologías cada vez más sofisticadas y efectivas, con una gran capacidad para modelar subrepticiamente nuestros afectos, emociones, pensamientos, juicios, actitudes y conductas según intereses retrógrados deshumanizantes. Es menester desarrollar más el pensamiento crítico del alumnado a partir de la implementación de acciones para desarrollar las habilidades lectoras de textos científicos y técnicos con el fin de establecer un diálogo fructífero con los autores y con los profesores que acompañan tal desarrollo. Importa conjuntar contenidos con ejercicios vivenciales para aprender a leer la realidad sobre temas de manipulación y exclusión social y desarrollar habilidades sociales para formarse en la inclusividad de todas las personas. El problema, a mi juicio, no es tanto la integración social en la institución educativa y fuera de esta, sino la detección de una integración disfuncional en la que prevalece una comunicación deficiente, paradójica, incluso agresiva, y transformarla en una integración con respeto, tolerancia, inclusión, a partir de una comunicación clara, asertiva, respetuosa, y que contribuya a fortalecer los lazos asociativos para fines comúnmente provechosos. Este es el carácter humanizante de dicha integración. Estimo que una ciudadanía humanista y responsable para el joven que asume este nuevo papel se construye a partir de lo que la familia y luego la escuela han proporcionado positivamente, como desde las dimensiones afectivas, cognitivas, actitudinales y conductuales, en la preparación para una vida más autónoma, independiente y responsable, consigo mismo y con sus semejantes y su entorno, gracias a una personalidad bien cimentada en el buen juicio crítico, afectividad positiva y habilidad social, lo cual se prolonga y potencia con la educación que proporciona la escuela. En el proceso formativo, la escuela debe considerar necesidades que específicamente puede cubrir por parte del joven alumno, y que tiene que ver con la propia actualización y que incluyen sus más altas aspiraciones, que son titularse y trabajar, y de autorrealización, como son contribuir, aportar al conocimiento general y al cambio social. Su plena satisfacción dará lugar a desarrollar una creatividad sana y humanizante. Para ello, la escuela debe de contar también con recursos para que el alumno se sienta valorado, reconocido, escuchado, aceptado, entendido e incluido. Como conclusión, pienso que una sociohumanización es la que podemos construir desde la institución educativa ante las tendencias retrógradas de deshumanización y transhumanismo que conlleva la actual crisis civilizatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Ahora, además de todos los nacionalismos, digo, perdón, de todos los humanismos de los que se habla, ahora tenemos que hablar de la sociohumanización. Claro. Salvador, adelante. Bien, pues muchas gracias. Yo quiero iniciar mi participación agradeciendo de manera muy encarecida tanto a la maestra Rosalba Laguna como a Lourdes Cuellar, pues la invitación para participar en este
importante espacio internacional de reflexión. Y quiero aprovechar unos minutos para compartir con ustedes una serie de reflexiones relativas al papel de la escuela, la importancia de la escuela en una situación como la que impera actualmente en nuestro país. Eh, en el entendido de que íbamos a tener una sesión presencial, pues yo no preparé eh, una presentación en PowerPoint, porque pues la idea era establecer un diálogo. Entonces voy a plantear algunos elementos, espero que no sea muy general lo que voy a plantear y que sea de su interés. Parto de la idea de que somos un país con niveles muy preocupantes de violencia. 84 personas murieron diariamente durante el sexenio pasado, más de 30,000 al año, aunque el día de ayer la presidenta de la República nos dio una noticia que es muy alentadora, toda vez que manifestó una reducción del casi el 25%, el 24,9% en homicidios dolosos. Es decir, hay una reducción muy significativa, resultado de un esfuerzo institucional, pero sigue siendo una situación muy preocupante que todavía 65 mexicanos al día sean ejecutados. En algunas regiones hay niños que son armados como guardias comunitarias. En el grupo de edad de 20 a 24 años, los homicidios son la segunda causa de mortalidad. Eh, los noticieros todas las noches, diariamente, son un torrente de violencia, etcétera. Esto nos obliga a preguntarnos cómo es que hemos llegado a esto, por qué, qué es lo que estamos haciendo mal. Me parece, por lo menos me respondo a mí mismo, que estos datos y relatos no son más que una manifestación más del fracaso de nuestro sistema educativo. Como dice Edgar Morán, no hemos sido educados para la comprensión y para aprender a vivir con los otros. Un libro reciente que al rato habré de mencionar. Eh, Planteo esto de que es una manifestación de nuestro fracaso como de nuestro sistema educativo, porque parto de la premisa de que la escuela debe ser ese utopus, ese lugar que no existe, pero al que todos aspiramos. La escuela debe ser el principal instrumento preventivo de la violencia, de la ignorancia, del tedio y del hedonismo. Y sin embargo, ahora en muchos casos es solo un vehículo más de su reproducción. ¿Por qué? Una explicación simplista diría que al ser parte de la sociedad, en la escuela se reproducen estos problemas y estas prácticas sociales dominantes. Yo insisto, utópicamente, me parece que no necesariamente debería de ser así. Pues la escuela sí debería de ser distinta, toda vez que supuestamente convoca, congrega a los mejores talentos y a los mejores anhelos de superación. Parece entonces que o no estamos recibiendo a aquellos que tienen esos anhelos de superación o no contamos con esos mejores talentos, o yo me atrevería mejor a buscar una respuesta en el sentido de que quizá nuestros procesos educativos no son los más adecuados para una sociedad como la actual. Ahora bien, me parece muy importante precisar que no toda confrontación o conflicto necesariamente desemboca en violencia. El conflicto es inherente a toda sociedad, a la condición humana, y esto es comprensible porque somos diferentes, tenemos cosmovisiones distintas, intereses, ópticas distintas, posicionamientos ideológicos diferenciados. Es decir, la diferencia, lejos de ser una debilidad de nuestra sociedad, es una fortaleza. Y sin embargo, también implica justamente la diferencia, siempre encierra potencialmente el conflicto. Por tanto, lo importante es
construir las vías civilizadas para la solución de esos conflictos. Y es ahí donde la escuela juega un papel determinante, más bien antes que la escuela, la educación como un proceso para civilizar y humanizar la vida, para evitar que la violencia emerja y nos destruya. Pues a través de la acción educativa podemos interiorizar el espíritu de la ley y vivir conforme a las reglas de convivencia. Carlo Calenda, en un libro reciente, cuyo título es muy sugestivo, La libertad que no libera, sostiene que vivimos una época de hiperindividualismo exacerbado que complementa a Edgar Morin en este extraordinario libro, Enseñar a Vivir, Manifiesto para Cambiar la Educación. Complementa diciendo que el individualismo ha degenerado en egoísmo. Y dice, se asiste a una progresiva disolución del vínculo social, en donde cada uno se vuelve titular del derecho de vivir de la manera que mejor desea, sin restricciones derivadas de las leyes, las normas, las costumbres heredadas en las tradiciones, en la historia o en la religión. Es decir, hay un individualismo que emerge como producto de una aspiración igualitaria, emancipada de cualquier vínculo social. En este marco de ruptura de los límites, donde imperan los deseos, donde todo se vale porque todo se puede, la violencia cobra relevancia como práctica relacional para imponer voluntades, la violencia como un mecanismo de ejercicio del poder. Y defino a la violencia en términos más generales. Me apego a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que señala que es el uso intencional de la fuerza o el poder, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que causa o puede causar un daño, unas lesiones, muertes, etcétera. Sin embargo, estudiosos como Santiago Genovés, ya hace algunos ayeres, o recientemente Robert Mugenblet, en este extraordinario libro, Una historia de la violencia, sostienen que la violencia no es inherente a la humanidad, a la especie humana, que no está genéticamente determinada, que no es hereditaria, que no está en nuestro ADN, y que por tanto es un comportamiento aprendido y reproducido socialmente. Este hecho, ojo, este hecho, que sea una acción intencionada, aprendida mediante procesos de socialización, habla muy mal de lo que hemos hecho como sociedad. Pero simultáneamente nos abre la puerta para la acción rectificadora, pues la violencia es evitable a través justamente de la educación civilizatoria y humanista que logre la interiorización del espíritu de la ley en el sujeto, no como un impedimento externo, sino como una voz interna que llame a la mesura, una especie de imperativo ético kantiano. Platón hace 4 siglos decía, para que la polis viva, debe vivir en el interior de cada ciudadano. Locke, contradiciendo a Hobbes, que señalaba que a partir de que la naturaleza humana es el egoísmo y la sed de dominio, lo único que hace a los hombres cumplir la ley es el miedo, Locke corrige la plana y dice, momento, se cumple también la ley a partir del reconocimiento del derecho de los demás. Y esto es un planteamiento básico para entender que no somos los patrones del mundo, que somos con los otros. Y en este orden de ideas, la escuela juega un papel central y fundamentalmente quiero destacar la figura del profesor. Para referirme a la escuela, me voy a remitir a un estudioso italiano, Massimo Recalcati, en un libro extraordinario que se llama La hora de la lección, la hora de clase, la hora de la lección,
Recalcati sostiene que la escuela tiene dos almas, y esto es muy interesante, no es nada más una cuestión lírica, poética, sino tiene una profundidad filosófica. Dice, la escuela tiene dos almas, una alma del dispositivo, una alma del control, de las prácticas disciplinares. La escuela es un dispositivo y me refiero en términos Foucaultianos, como un mecanismo, como un aparato de control. Funciona esta alma de la escuela obedeciendo controles anónimos e impersonales, el calendario, el programa, los horarios, las inscripciones, los exámenes, etcétera. Es decir, consuma una rutina. Es la cara gris de la escuela, dice Massimo Recalcati. Sí, eso es cierto, pero ello no quiere decir que esta alma sea prescindible, toda vez que comprende aspectos positivos, pues establece procesos administrativos a partir de los cuales todos podemos y debemos citar, así como algunas normas disciplinares observables en la vida. Pero la escuela no es solo eso, dice Recalcati. La escuela tiene otra alma y que a mí me parece la más relevante, la más importante y que está relacionada con la parte humanista. Dice Recalcati, hay otra alma que no es el alma de la rutina, de las tareas, sino es un alma que tiene que ver con aquello que apasiona a los verdaderos educadores y motiva y seduce a los educandos. Y la denomina el alma de la Luchtin, para decirlo con Heidegger. Esa alma de la luz que plantea Recalcati es el alma del conocimiento, el alma del descubrimiento, del encuentro, de las prácticas liberadoras, donde el profesor juega un papel central, no solo como transmisor de conocimientos, sino fundamentalmente como un agente capaz de despertar, de encender el deseo de saber en sus educandos. En palabras de Recalcati, dice, el maestro, la palabra del maestro alumbra el camino de la comprensión, es la potencia de la iluminación. En otro texto, desde el psicoanálisis, Massimo Recalcati analiza dos modelos de escuela que él identifica claramente. Uno, que es la escuela edípica, la escuela Edipo, y que entró en crisis en los países desarrollados a partir de los años 70 y en países como el nuestro a partir de los 80 y que coincide con el cambio del modelo económico y con el debilitamiento del estado de bienestar. Esta escuela Edipo, como la denomina Recalcati, se caracterizaba por ser una escuela autoritaria donde predominaba el conflicto entre las generaciones. Existía una alianza tácita y a veces explícita entre padres y profesores en cuanto a la formación y los dispositivos disciplinares. Yo recuerdo de niño escuchar a algunas madres de familia y a algunos padres incluso decir, maestro, ahí se lo encargo, jálele las orejas, yo no me voy a oponer, dele, corríjalo, ¿no? Entonces, estos procesos pueden entenderse en el marco de un contexto en el que estos dispositivos disciplinarios se reproducían también en la familia. Es decir, es una época en la que la escuela y la familia replican estas relaciones verticales, jerárquicas y autoritarias. Eran años en que la familia autoritaria tenía su correlato con la escuela punitiva. La letra con sangre entra. ¿Qué mayor violencia que esta expresión popular y que estaba completamente normalizada y que todos repetían eh, sin problema? Ante la violencia y los desajustes provocados por los cambios estructurales del modelo económico, 70s en los países centrales, 80s a partir de los países periféricos, el drama de la desaparición de los puestos de trabajo, el debilitamiento sindical, la precarización generalizada del empleo y el salario,
el descrédito de las instituciones, ocasionó que se fuera transitando una espiral de confusiones entre deseos y derechos y que se fuese consolidando una visión en donde impera la exigencia de derechos sin su corresponsable, sus correspondientes obligaciones. En el caso de la escuela, no se aceptan ya medidas disciplinares contra el chico, pero tampoco se le exige el mínimo de respeto a la autoridad, ni en la familia, ni en la escuela. En este contexto surgió lo que Recalcati denomina el segundo modelo de escuela, que es la escuela Narciso, eh, eh, la escuela narcisista. Otra vez, palabras de Máximo Recalcati. Aquí resalto mi deuda, yo hubiese querido pensar esto. Son de esas cosas que le da una envidia de la mala, de la única que hay. Y es que yo digo, como yo no fui capaz de pensar cosas como esta. Esta escuela Narciso, según Recalcati, se caracteriza por la ruptura de la alianza entre padres y profesores y por la emergencia de una nueva alianza entre padres e hijos que desactiva en mucho la función educativa y le resta autoridad al profesor en un proceso de juvenalización del mundo adulto. Si los padres se sienten más comprometidos a defender los derechos de sus hijos y a abatir los obstáculos que los ponen a prueba, con la creencia de que así les pueden garantizar una vida sin traumas o fracasos. Se enfocan más en los resultados inmediatistas, que no reprueben, que no sean reprimidos, nada de medidas disciplinares, que no haya tareas excesivas, hay exigencias muy raras allí, en donde Recalcati señala, el narcisismo de padres e hijos se retroalimenta y erosiona la representación simbólica de los roles. Los padres pretenden eternizar su juventud, escuchan la misma música, se visten igual, ya no quieren ser padres, ahora se dicen sus cuates, y entonces hay una evaporización, ¿no? Dice Recalcati, de la autoridad y de los límites, se evaporan los límites y se trastocan los roles. En este marco, me parece que debemos repensar a la escuela y su función, pues ya muy pocos, ya en muchos casos, no aparece como la instancia decisiva en la formación de los individuos, sino como un lugar irrelevante y aburrido donde impera el desinterés y crecientemente la violencia. Hay un trabajo extraordinario de Alfredo Nateras que señala que hoy que uno de los síntomas más característicos de un sector importante de la juventud es que es el aburrimiento, ¿no? Que es un tema igualmente discutible, pero ahí está como una viñeta para hacer una referencia. Se corre el riesgo de que la escuela ya no sea más el principal lugar de la formación, al ser esta filtrada y organizada por otros lugares. Lo fue la televisión, ahora es el internet, las redes sociales y todas estas más allá del campo de la cultura y la educación en términos institucionales. En este marco se despersonaliza el proceso educativo, pierde valor el esfuerzo individual, la búsqueda del mérito no tiene sentido, impera lo inmediato, el libro pierde sentido como objeto capaz de descubrir nuevos horizontes, se evapora su función de aventura a lo desconocido a partir de esta especie de glorificación de la tecnología informática y de la ilusión de un saber ilimitado, accesible y disponible sin esfuerzo alguno. Ahí está, en la red todo está, basta hacer la búsqueda, ubicar y hacer corte y pega y tenemos resuelto el asunto. Es un hecho entonces que no debemos aspirar al retorno de la relación vertical y autoritaria de la escuela Edipo, pero tampoco podemos conformarnos con la horizontalidad líquida, para decirlo con Bauman, de la escuela Narciso, donde se diluye la autoridad. Debemos pensar, por tanto, en una relación docente-alumno,
que Sí, desde asemeje una espiral ascendente humanística, como dice Edgar Morán, donde el docente sea capaz de despertar el deseo de saber del alumno y donde restituya, se gane su autoridad por medio de la palabra, por medio de su convicción, por medio de su deseo de enseñar. Eh, Voy a hacer ya un corte para ir preparando el final. Entre muchas de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, está la necesidad de recuperar la centralidad del profesor y de su interés por sus alumnos, de seguirlo pensando como un actor clave, de pensar a los alumnos como no como esa vasija vacía que hay que rellenar, sino como sujetos responsables de su propio esfuerzo y superación. En este contexto, el reto es enorme para el profesor, porque debe asumir que tiene que ganarse la atención y el silencio expectante de sus alumnos que honran su palabra cuando les dice algo que les da sentido, que les hace sentido lo que están escuchando. Si hoy un alumno no se esfuerza, no guarda silencio, no se concentra, no lee, no entrega tareas, en mucho es una respuesta a una enseñanza que se rutiniza, que recicla una serie de saberes que tienden a lo anónimamente repetido, anulando la sorpresa, lo imprevisto, lo mágico de escuchar lo no escuchado, de conocer lo no conocido. Finalmente, y preparo el cierre, finalmente, el profesor desarrolla un rol auténticamente preventivo de la violencia y formativo del sujeto a partir de que despierte su deseo de saber y contribuya a la interiorización del espíritu de la ley, del espíritu convivencial que significan las normas. Esta tarea preventiva la desarrolla no cuando quiere controlar a los alumnos, no cuando quiere controlar su comportamiento mediante prácticas disciplinares, en donde impone medidas punitivas, etcétera. No, el gran reto es mucho más sencillo de decir, pero más difícil, mucho más difícil de consumar. Un profesor empieza a hacer prevención cuando explica bien a Dante, cuando precisa bien un teorema de geometría, cuando enseña a conjugar correctamente verbos, cuando logra encender el deseo de saber de sus alumnos y cuando ese saber le hace sentido existencial a quien lo está recibiendo. La pelota está en nuestra cancha. Es decir, hoy en día uno de los grandes retos es justamente cómo reestructuramos nuestro quehacer docente, porque además estamos expuestos siempre a la evidencia googleada de los alumnos que nos pueden exponer. Por eso hoy el que expone, hoy más que nunca, el que expone se expone, ¿no? En suma, y para decirlo, parafraseando a Recalcati, con el cual manifiesto nuevamente mi deuda, estas ideas no son mías, son de este gran pensador italiano. Termino. Me parece que la verdadera prevención es la escuela misma, pero esto solo se logra cuando el alumno regresa a casa y se dice a sí mismo, estoy estudiando cosas que me interesan. La verdadera prevención se da cuando el alumno dice, yo me siento atraído, cautivado, capturado por lo que estoy aprendiendo y por quien me está enseñando, ni más ni menos. Vaya reto el que tenemos enfrente. Muchísimas gracias. Yo aquí lo dejo para poder establecer algunos comentarios entre nosotros. Bueno, me ha parecido maravilloso todo lo que he escuchado
hoy este cierre de esta sesión en la ENS. Me parece que estamos cerrando con broche de oro. Todo ha sido realmente muy bueno. Y sí, abramos el intercambio. Yo aquí anoté 20 cosas, ya no sabría por dónde empezar. Creo que más bien vamos a necesitar como otra hora para conversar todos estos temas, que además, por cierto, los ligo con, bueno, casi hay una cosa que ligaría con cada una de las anteriores, de las ponencias anteriores. O sea que muy complejo el asunto. Pero quisiera dejar primero la palabra aquí a nuestros invitados. No sé si alguien se anime a hacer algún comentario. ¿Quién está aquí? Espérenme, aquí había un mensaje. Espérenme un segundito. ¿Por qué? Mm, Ah, ok. Nada más recordarles, todo esto que se está grabando va a YouTube. Nos perdimos unos minutitos al inicio de esta, pero se grabó, está, de hecho, se está transmitiendo por YouTube, o sea que también lo van a encontrar allá. Y bueno, ¿quién lanza la primera? Aquí estamos, listos. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante esta parte que comentas, que es una manera como distinta de por lo menos como yo lo había vivido. Como dices tú, a veces da envidia que otros sean los que se les ocurra, ¿verdad? Pero esta cosa de la ruptura de las alianzas, ciertamente ahora los padres son como unos defensores acérrimos de lo que dicen son los derechos de los hijos, esta parte como de no poderlos tocar, ¿no? Bueno, no poderlos tocar no me refiero físicamente, sino que no les puedes pedir de más, no les puedes, me parece que son temas como muy, muy graves y que se unen a esta cosa que comentaba Humberto de la crisis civilizatoria, ¿no? Yo creo que esto es parte de esa crisis civilizatoria. Eh, no sé me gustaría que nos siguieras hablando más de todo esto. No es que tenga una pregunta muy en específica. También esto de la eterna juventización, o sea, este querer permanecer, me parece muy interesante porque nosotros manejamos, y de hecho lo hablamos en una ponencia el día de hoy, en otro momento, de lo que es el diálogo generacional, ¿no? De cómo se va dando esta ruptura generacional y cómo uno como adulto tiende a imponer un paisaje que además es caduco, viejo y demás. Pero ciertamente dentro de este paisaje nuevo, ciertamente hay adultos o adultos jóvenes, diría yo, más que adultos adultos, que tienden a querer, en aras de suavizar este diálogo, esta brecha generacional, tal vez se están perdiendo roles. Creo que habría que reconsiderar este tema del diálogo, no porque no exista o no se dé como fenómeno esta cosa de la teoría de las generaciones, por ejemplo, de Ortega y Gasset, sino en este sentido de lo que esta generación de ahora está viviendo como paisaje, como formación, ¿no? No sé si quisieras ahondar yo te lanzo aquí cositas, pero no sé, porque además nos quedan muy poquitos minutos. Sí, nada más un paréntesis, si desaparezco es que me tengo que ir a otro canal de YouTube, pero esto sigue y se quedaría Yusel como anfitrión. Ujú. Pero Perfecto. dale. Este, yo voy a ser muy breve para también escuchar al maestro Humberto. Yo sí creo que hay un problema, eh, eh, en términos éticos y epistemológicos, si me permites decirlo de esa manera, es decir, la forma en que conocemos y la forma en que nos comportamos. Recuerdo un promocional de Naciones Unidas, unas caritas de todos, de niños afroamericanos, blancos, sajones, asiáticos, decía, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a que me quieran, yo tengo derecho a jugar, pero en ningún momento aparece tengo la obligación de. Y entonces estamos ante una situación muy confusa en la cual hay una disociación de los derechos con su correlativo en las obligaciones. Y esto tiene que ver también con la ruptura de lo que tú estás llamando los roles. Recuerdo un texto de Máximo Recalcati en donde él
como psicoanalista, tiene un libro reciente que reporta casos. Y hay el caso de una alumna que dice que está muy dolida, ella está muy lastimada por el comportamiento de su padre. Dice, no, no me siento apoyada, no me siento querida, no me siento orientada, porque mi padre se la vive persiguiendo a chicas de mi edad, ¿no? Es una situación muy, muy complicada, muy, muy fuerte, ¿no? Parece una expresión poco profunda, pero hay detrás de ello toda una ruptura en términos de lo que representa la figura paterna, la autoridad, el significado de protección, de orientación, de educación, de ayuda, etcétera. Entonces, eh, eso también está sucediendo en el caso de los profesores, es decir, cada vez es más difícil que el profesor tenga esta autoridad, pero este es el gran reto que tenemos hoy los profesores, ¿no? Nuevamente vuelvo a utilizar conceptos de Recalcati. Recalcati dice que necesitamos erotizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, aprender a amar el saber, volver a lo dice Morán en este último libro, Enseñar a Vivir, es decir, tenemos que regresar a la filosofía en el sentido más literal de amor al saber. Y eso se logrará solo en la medida que el maestro sea capaz de despertar en el alumno ese deseo de superación, ese deseo de saber, que hoy es la misión del maestro. Hoy el conocimiento está en los libros, está en la red, está la información. ¿Cómo podemos convertirla en conocimiento? A partir justamente de la acción orientadora del docente que sea capaz de iluminar justamente el proceso de formación del alumno. Yo lo dejaré aquí para escuchar a Humberto y si hay una segunda oportunidad, me gustaría ampliar en esto que Recalcati denomina la erotización del saber, que tiene que ver con el libro entendido como cuerpo y con el alumno entendido igualmente como cuerpo. Aquí lo dejo. Muy bien. Sí, me gustó mucho y me llamó mucho la atención algo que comentabas cuando estabas hablando de este gran autor, esto de internalizar el espíritu de la ley y vivir conforme a reglas de convivencia. Eso me parece que es fabuloso y es creo yo que la intención más importante. Por un lado, vivimos procesos formativos donde algo que resuena mucho es precisamente los derechos humanos, los derechos para todos, etcétera, etcétera. Pero hablamos menos de las obligaciones. A mí me gustaría ver como institución una comisión de derechos y obligaciones humanas, ¿no? O obligaciones sociales. Está bien la cuestión de los derechos, tenemos derecho a vivir, a sobrevivir, etcétera, etcétera, pero también es muy importante el asumir responsabilidades que, bueno, ya una persona que va recibiendo de parte de sus padres, pues una serie de límites, una serie de reglas, una serie de informaciones que sirven para regular su conducta. En ese sentido, se va construyendo la obligación, pero aquí hay algo muy, muy importante. Ese espíritu de la ley que tú mencionas se va a incorporar a la mente y se va a inscribir en el cuerpo de los alumnos, de los estudiantes, mediante un convencimiento, mediante la argumentación de que finalmente sepas que esto es bueno para ti. El hecho de que incorpores esas reglas de convivencia y que las practiques, pero, y un poquito en el lenguaje psicoanalítico, hay un sacrificio. Dicen, a mí no me consta que la frase la dijo, pero dice que Leonardo decía que el conocimiento duele. Y creo que esto se refiere que el aprender no da un placer inmediato. Cuando el profesor busca apasionar, cuando busca que su estudiante, como dices tú, erotice el conocimiento para apasionarse y absorberlo, tiene que sacrificar otros placeres más inmediatos, Claro. ¿no? Si a un niño pequeño le dices, ¿qué prefieres?
estudiar o irte a jugar con tus amigos, pues va a decir, no voy a jugar con mis amigos, pues es lo más fácil de asumir. El conocimiento tiene que pasar por ese sacrificar otros goces, otros placeres, en aras precisamente de adquirir e incorporar eso que tú bellamente llamas como el espíritu de la ley. Eso es lo que, ya veo que hay muy poquito tiempo, es lo que quisiera añadir a lo que tú estás comentando. Entonces, el profesor también tiene que saber que tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Didáctico, pedagógico, y con su propia formación, sus propios conocimientos y saberes, para que el chico entienda que finalmente va a sacrificar, pero va a obtener un beneficio. Finalmente va a ser algo que le va a servir para la vida. Nada más. De acuerdo, sí. Muchas gracias, Salvador. Humberto, gracias por toda esta exposición. A mí me gustaría eh, consultarles, abrir a lo mejor alguna serie de exposición de ejemplos. El simposio se llama Utopías en Marcha. ¿Ustedes ven algo que desde este análisis que ya esté pasando en torno a todo esto, que todas estas problemáticas o cambios que están habiendo en este ámbito docente, algo que ya esté anunciando una evolución a todas estas, digamos, crisis, algo que ya esté anunciando una, en algunos ámbitos académicos, quizá como algunos profesores están haciendo para resolver todas estas situaciones? Bueno, no sé, Salvador, si vas a comentar algo. Sí. Te escucho y sí, estoy intentando construir Ajá, una argumentación, sí. sí. Pues es parte precisamente de la misión, de la visión, de los objetivos del trabajo social, que es algo que, bueno, yo no soy trabajador social, pero lo aprendí en mis años en que trabajé en la escuela como profesor. El trabajo social no tiene sentido si solamente se queda en el análisis, si solamente se queda en la discusión. Hay que plantear estrategias para el cambio social. Y en ese sentido, solo quiero mencionarlo como ejemplo. La escuela trabajó asoció y se ha asociado mucho tiempo con un proyecto de Cáritas, que es precisamente la aplicación de aquel modelo ECO 2 que ha evolucionado tanto que ahora es el modelo ECO 5, que es precisamente para trabajar con personas con alta vulneración social, con alta discriminación social. Y me parece que además lo menciono porque es un modelo multidisciplinario que incluye aspectos de la psicología, de la sociología y del trabajo social, precisamente para propiciar cambios. Y en ese sentido, y sobre lo que estaba comentando precisamente Salvador, tenemos experiencias conocidas, incluso evaluadas, en la aplicación de este modelo, donde precisamente uno de los aspectos más importantes es que las personas que se encuentran en este estado de alta vulneración social, de alta exclusión y sufrimiento social, eh, a través de ciertas estrategias que este modelo dispone, las personas van adquiriendo o van readquiriendo todos aquellos valores, todos aquellos aspectos que tienen que ver con las leyes de la sociedad. Entonces, yo diría que es una utopía realizada, porque cuando uno lee sobre el modelo, dice, ¿a poco sí pueden hacer todo esto que están planteando? Bueno, pues la última experiencia que nosotros conocimos es precisamente de parte de un grupo de una profesora y alumnas de la escuela que al aplicar este modelo ECO 2 trabajaron y lograron transformaciones muy importantes con mujeres en situación de comercio sexual que por ser ya, entre comillas, mayores, si ya no ser tan atractivas, porque son mujeres que tienen alrededor de 25 o 30 años, sabemos que hoy en día en el comercio sexual lo atractivo pues son mujeres cada vez más y más jóvenes, bueno, y también hombres. Entonces, dado que estas mujeres
eh, perdían clientela, perdían la posibilidad de obtener recursos, tenían una mayor exclusión social. Entonces, a través de este modelo, precisamente lo que se logró fue que tuvieran una actividad digna para obtener recursos y sobrevivir y no tener que acudir a las drogas o, perdón por decirlo así, venderse por unos cuantos pesos nada más. Esa es una utopía realizable y tiene que ver y pasa mucho por procesos de educación social. En ese sentido, yo lo pondría como una experiencia muy exitosa que además, bueno, este trabajo que se titula Lady Meche, que lo pueden ustedes consultar en YouTube, si ustedes teclean Lady Meche va a aparecer todo lo que estas egresadas de la escuela y su profesora han hecho y me parece que tiene mucho que ver con lo que está comentando Salvador, porque la clave es una educación que apasione, ¿no? Como él lo está comentando. Nada más. Yusel, yo de manera muy breve agregaría lo que ha señalado el maestro Humberto, que yo soy irreparablemente optimista. Yo sí veo que se está construyendo, aunque de manera incipiente y lentamente, una utopía en términos de lo que debe ser la escuela y de lo que podría o debería consolidarse una relación de enseñanza entre quien enseña y quien aprende. Eh, ¿Cuáles son los elementos objetivos a partir de los cuales puedo externar esta opinión meramente subjetiva? Bueno, pues si tú revisas la literatura más reciente, podemos encontrar que por distintos caminos disciplinares, desde distintas nacionalidades, hay una coincidencia en distintos autores en poner el acento justamente en la idea de que hoy el docente tiene como principal reto el despertar el deseo de saber del educando. Y estoy pensando en textos como Francesco Magris, en La libertad totalitaria, que es un texto, el puro título es muy provocador. Edgar Morin, que las 7 lecciones era el pensamiento global. Recalcati anda en esta idea de una educación de esa naturaleza. Amaniti igualmente, o sea, hay una constante, es más, eh, hace unos momentos estaba leyendo este último libro, de Morán, este, que es un texto muy interesante, un manifiesto para cambiar la educación, y coincide, parece que estoy leyendo a Recalcati, dice, bisogna sapere risvegliare el interés, el desiderio de aprender, es decir, necesita saber despertar el interés del educando, el deseo de aprender. Y no hay ninguna referencia a Recalcati en este texto. Quiere decir que van en paralelo, pero pensando justamente en una idea coincidente. Y eso me parece que es muy estimulante y ilumina un poco el camino. Conozco también en mi entorno inmediato profesores muy comprometidos que nos reunimos de manera periódica, platicamos justamente sobre este tipo de temas. Este, te, eh, Hago aquí un comercial, yo regularmente voy a algunas instituciones a dar pláticas sobre esta idea de Recalcati, que insisto siempre, no es una idea mía, es texto, no es un texto, es un posicionamiento de un hombre en distintos textos que ha trabajado. Entonces yo sí creo que hay en marcha un proceso que nos permite ser optimistas sobre una escuela más eh, capaz de construir ciudadanía que logre que el sujeto interiorice el espíritu de la ley. Este, yo regularmente con esto termino, les pongo un ejemplo a mis alumnos tiene que ver con el semáforo. Les digo,
este país no va a cambiar mientras no logremos entender qué significa la luz amarilla del semáforo en cada esquina. Aquí parece que es una indicación de acelérele porque el de atrás no pasa y si te detienes te vas a meter en un problema. Entonces, pero luego les pregunto, ¿qué significa la luz verde? Y me dicen que tengo derecho, que siga. Ah, bueno, pues está bien. ¿Y qué significa la luz roja? Que me detenga, que no siga. Bueno, eso es en términos generales, desde una explicación cotidiana, pero si vamos a un intento de una explicación que logre profundizar el análisis de los significados a partir de interiorizar el sentido de lo que significan estas tres luces, bueno, pues la luz amarilla significa disminución de la velocidad para preparar el alto total. ¿Por qué? Porque el rojo significa que me tengo que detener. Sí, pero ¿por qué? Porque la luz verde significa que tengo derecho a transitar, pero la luz roja no significa solo que me tengo que detener, significa que otros tienen derecho a transitar. Entonces, eso es justamente lo que necesitamos ir interiorizando paulatinamente para poder entender cómo en los japoneses no vienen carros por ningún lado, pero están esperando la luz en las esquinas del semáforo peatonal para cruzar la calle. Bueno, ¿por qué? Porque está interiorizado justamente el sentido, ¿no? El espíritu de la norma. ¿No? Ya Platón, 4 siglos antes de Cristo, hablaba de esto. Entonces, tampoco Recalcati es así como que muy original, que digamos, pero es un hombre muy brillante. Yo con esto termino. Yusel, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Humberto, gracias. Bueno, gracias a todos. A no ser de que alguien más quiera comentar algo, bueno, en lo que nos vamos despidiendo, yo leo un comentario de Edith Barrera Chavira. Dice, felicito a los ponentes porque sustentan lo que día a día se vive en los planteles, cuando se habla de evaporación de los límites y roles y cómo los padres e hijos sustentan sus conductas en el respeto de los derechos humanos, así como demandar a los docentes. Así que bueno, muchas gracias a Edith Barrera. Y adelante, Rosalba. Pues de verdad, miren, mis apuntes son muchos, pero hay frases que me quedan así como para la historia, ¿no? Pensar y repensar en la educación y honrar la palabra es un precepto que debiera de infundirse mucho en las escuelas. Y Humberto trae por acá otra frase que puede ser humano quien se encuentra en condiciones de provocar consciente o inconscientemente esa crisis civilizatoria. A los dos les resta mucha tarea por difundir toda este bagaje de ideas que ustedes nos han expresado ahora. De verdad, hace falta escucharlos, hace falta dialogar con ustedes y hacerse escuchar, porque que quisiera yo llevármelos a todas las escuelas donde sé que hace falta que los maestros nos retroalimentemos de todos esos pensamientos que ustedes nos han expresado ahora. De verdad les agradezco mucho que hayan aceptado el participar, porque esto se queda grabado en YouTube. Quizás un poquito del final falte, pero veremos cómo le incluimos. Son aspectos que hay que socializar humanamente, dice Humberto, ¿no? Una socialización humana, dijiste, Humberto, ¿sí? Y yo les agradezco mucho a los dos. Jus, tienes la palabra. Nada más me queda por agradecer. Muchas gracias. Adelante, Salvador. Sí, adelante. Bien, muy breve. Déjenme concluir con una referencia de Recalcati que me parece muy esperanzadora.
Dice Recalcati, donde hay cultura, hay vida. Donde hay deseo de saber, hay alegría. Entonces, yo creo que eso sintetiza muy bien esta idea de que hay en marcha ya un proceso que nos permitirá tener una mejor escuela. Muchísimas gracias. Eso es- terminamos así, con abierta la esperanza, abierto el futuro. Vale. Un abrazo a Muchísimas todos. gracias. Gracias, Salvador. Gracias, Humberto. Gracias Y a bueno, ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta gracias. luego, Rosa, que estés muy bien. Un placer. Rosalba, muchas gracias por todo. Igualmente me sumo al agradecimiento para Rosalba, para Yusel, para Lourdes, que nos invitaron y bueno, también haber compartido con mi amigo Salvador estas inquietudes humanistas. Siempre es un gusto, Humberto, compartir este espacio. Yusel, gracias por tu anfitrionía. Muchas gracias. Hasta luego. Un Hasta luego. gusto. Gracias a la maestra Casas por haber accedido, aunque con estos accidentes que tenemos ahora, académicos, ¿verdad? O de tomas de escuela no nos permitió su presencia, pero sabemos que estuvo representada por todos ustedes que son académicos de muy alto nivel y de mucho corazón en la Escuela de Trabajo Social. Y aquí juntamos los corazones, los humanistas, para siempre. ¿Sí? Un Gracias. abrazo. Vale. Gracias. Bye. Hasta luego. Invitamos a seguir en las siguientes actividades del simposio. Y bueno, cerramos con un videíto. Sí.